Nos encontramos en su espacio de entrevista de Informa TVX, emisión del martes 22 de noviembre del año 2016, y el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es una discusión del Presupuesto General del Estado 2017. Ya está conmigo el diputado Rolando Mata, él es miembro del grupo parlamentario del FMLN y de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Diputado Mata, bienvenido. Gracias, Carlos, es un gusto compartir este set y por supuesto con un tema caliente para el país, que Gracias. es los temas fiscales y presupuestarios del Estado. Gracias, diputado, por tomar la invitación y estar con nosotros. Justamente uno de los temas de una discusión álgida y relevante. Quiero mencionarles entonces un breve contexto del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Nos encontramos en el último tramo del año fiscal 2016 y uno de los puntos relevantes es la aprobación del Presupuesto General del Estado que realizará la Asamblea Legislativa. Luego de la emisión de los bonos y la Ley de Responsabilidad Fiscal, el siguiente asunto es la negociación del anteproyecto del presupuesto que presentó el ministro de Hacienda a finales de septiembre. Destaca un escenario de crisis fiscal donde el gasto social del gobierno para el próximo año se estima en 7.6% del Producto Interno Bruto y con ingresos proyectados del 16.3% del Producto Interno Bruto. La mención del presupuesto con una perspectiva de austeridad en áreas de salud, educación y seguridad pública, así como agricultura y economía, demanda una reflexión si un presupuesto balanceado es aquel que disminuye su gasto o si lo es aquel que lo gestiona de manera eficiente y aumentando sus ingresos de quienes más renta y riqueza tienen en un país. En un foro realizado la semana pasada por Oxfam e ICEFI, dicho instituto especializado de los estudios fiscales en Centroamérica señala que para el presupuesto 2017 se deben de revisar algunos aspectos. El primero, los seguros privados para funcionarios públicos, los resultados a la hacienda pública en la lucha contra la evasión fiscal, así como brindar y fortalecer un gasto público a la niñez y la adolescencia. Para ampliar entonces este tema, ya está con nosotros Rolando Mata, diputado del grupo parlamentario del FMLN. Agradezco, diputado Mata, que esté con nosotros esta mediodía e iniciamos con esto. ¿En qué situación se encuentra en este momento el debate del presupuesto 2017 en la Asamblea Legislativa? Bueno, en la Asamblea, en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, ya el ministro de Hacienda ya fue algunos dicen a defender, pero a presentar las cifras, tanto las proyecciones vinculadas a los escenarios económicos, sobre las cuales está proyectado el ingreso que por ley esperaría que en el 2017 le ingrese al Estado en los 17 renglones de los impuestos que la ley le exige recuperar, por decir así, o cobrar al Ministerio de Hacienda. Y sobre esa base está la distribución de las diferentes obligaciones que se dan a todo el estamento estatal, tanto en la inversión social como la apuesta económica, asimismo también las obligaciones de pago de deuda, de pago de pensiones, como también las transferencias que se dan para las municipalidades. Estamos hablando de un presupuesto de 4.957 millones, que es similar al con el cual vamos a estar terminando el año. Hay un incremento cerca de 97 millones, aplicando una política de austeridad que prácticamente es del 17%, que se restringe el gasto, especialmente en bienes y servicios, con respecto al actual proyecto. Diputado Mata, uno de los aspectos es la comisión de carácter político que tiene el gobierno de la República, miembros del partido Arena, miembros del partido FMLN. Justo este día tienen una reunión para abordar el tema del presupuesto y lo hablamos antes de entrar al aire, es qué tanto las discusiones y negociaciones políticas que se den en ese escenario pueden determinar o agilizar el debate y la aprobación del presupuesto general para el 2017, considerando que ya estamos en el último tramo del año fiscal y de no aprobarse se tendría que tomar los montos y los datos del presupuesto 2016 en el peor escenario, si lo planteo de esta manera. Sí, miren, en los últimos 3 meses ha venido un proceso de diálogo entre técnicos o funcionarios de Casa Presidencial, del gabinete del presidente, y también con participación de miembros del Parlamento, del FMLN y de Arena. Es un diálogo que constantemente ha tenido sus vaivenes en la política de entendimientos, de conversaciones,
de acuerdos, de consenso que el presidente tiene para buscarle salida a los diferentes problemas del país. Y aquí estamos hablando del tema fiscal. Pero este diálogo, desde la perspectiva de Arena, del principal partido de oposición, lo convierte con dos apuestas. Una, la eterna, después de haber salido del Ejecutivo, de haber perdido los privilegios de estar disponiendo de los recursos del Estado, entonces la apuesta de cogobierno. Esta es una situación en la cual incluso hoy todavía algunos dirigentes de Arena, como miembros del Parlamento, todavía no aceptan que perdieron las elecciones y que corresponde al Ejecutivo presidido por el profesor Salvador Sánchez Serén conducir las instancias gubernamentales, especialmente del órgano ejecutivo, y en el caso de las finanzas públicas le corresponde la dirección de las finanzas a través del Ministerio de Hacienda. Hoy ellos que antes manoseaban y disponían de estos recursos, perdieron ese privilegio, incluso de tener la información privilegiada para amañar licitaciones o las leyes que favorezcan a los pocos que concentran la riqueza en el país. No aceptan esta situación y eso hoy lo vemos en estas discusiones de las mesas fiscales, en la mesa económica, incluso en el tema de pensiones y en el tema de café que está planteado. Pero esto, digamos, que es un aspecto más político-ideológico, afecta el desarrollo de estas conversaciones. Sin embargo, las mesas podrían esclarecer muchas interrogantes o planteamientos, muchas veces tendenciosos de mala fe para confundir a la población, que hacen que el otro eje de Arena en estas conversaciones es, como dicen popularmente, hacer quedar mal al presidente, al gobierno presidido por el profesor Sánchez Serén, con el cálculo electoral que si sale mal, aunque al país le vaya mal, se supone que Arena tendría el beneficio de la población para regresar al Ejecutivo. Este es el otro elemento ya político. Yo, más que político, creo que es egoísta, porque no les importa que El Salvador pueda entrar en problemas financieros, más de los que actualmente tiene a partir de la política de privatización y la reforma estructural que hicieron, de vender todos los bienes estratégicos del país que antes les daban ingresos, y que hoy solo lo mantenemos con vía impuestos, y que se ha logrado endeudar más de lo normal un Estado. Estos dos elementos están presentes en estas discusiones que impiden avanzar. Yo, en lo personal, percibo que hay una estrategia de Arena de darle larga. Ellos estarían apostando a que no haya un acuerdo o una aprobación del presupuesto este año. Con eso eliminarían la posibilidad de que inversiones nuevas que están planteadas en el presupuesto, especialmente en el área de la logística, de las comunicaciones, de la logística del comercio, tanto puertos, aeropuertos, como también en el desarrollo energético, que vendría a beneficiar a la industria en términos generales y al comercio, como también mantener la inversión social. Le están apostando a eso para mantener en incertidumbre, en desosiego y, por supuesto, como elementos disociadores para la ingobernabilidad en el ámbito laboral estatal. Se menciona, diputado Mata, que este espacio de esta mesa puede ser un entorno político para negociar otros aspectos o involucrar en la agenda de negociación otros temas que no necesariamente tienen que ver el punto del presupuesto. Por ejemplo, se habla de magistrados de corte de cuentas,
¿Qué tanto puede influir en esa mesa otros aspectos de negociación para lograr los votos necesarios para la aprobación presupuestaria? Claro que está involucrado. Recientemente ya la población fue informada de que hubo un acuerdo entre los dos partidos políticos y el presidente de abordar los temas fiscales, abordar los temas del desarrollo económico en un marco global, y en ese marco se aprobaron dos adelantos, le llamo yo. Uno, la demanda que ha sido siempre del FMLN y que hoy aparentemente es la bandera, o fue la bandera de Arena, en el sentido de aprobar una ley de responsabilidad fiscal que establece los parámetros de hasta dónde va a llegar el gasto corriente, los niveles de la deuda externa, los niveles o el tratamiento que se le debe dar a la deuda de pensiones, los niveles de los gastos corrientes, especialmente el mantener las tasas congeladas de contrataciones públicas en términos de remuneraciones, como también balancear el gasto primario y ir bajando los déficits fiscales, que ha venido a partir de los últimos 6 años reduciéndose. Y lo otro, la aprobación de los 1.200 millones de dólares que se piden para trasladar deuda de corto plazo a largo plazo, una especie de refinanciamiento que le permita al Estado mantener liquidez en el desarrollo de sus programas y la captación de los recursos para las obligaciones que tiene que cumplir. Hubo un primer acuerdo de emitir 550 millones, 300 de esos van para pagar la deuda de largo plazo y el resto cubrir obligaciones de cierre de año. Sin embargo, la maniobra de esto ante la acefalía que está la Corte de Cuentas, hubo un acuerdo de todos los partidos políticos, incluido Arena, bueno, los 5 partidos, ante la acefalía de autorizar a un funcionario de la Corte de Cuentas de la República a firmar un compromiso entre el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Hacienda que permita empezar el trámite del proceso de colocación de los 550 millones. Pero ya para el jueves lo revirtieron. Se opusieron en el sentido, porque hay que darle más larga, presionando, como tú planteabas, de que hay que elegir una Corte de Cuentas según el zapato que quieren que le corresponda a Arena. Hasta amenazan de las inconstitucionalidades. Todos sabemos que cuando a Arena no le parece un acuerdo del Parlamento, van a la Sala de lo Constitucional y consiguen lo que no lograron en cancha, en el debido proceso, en el Estado de Derecho. Van con 4 magistrados que les hacen, como dice la gente, la UPA, para presionar y poder, en los hechos reales, ser el contrapeso o el cogobierno, como ellos lo aspiran. Y eso está afectando en estas decisiones. Este día se va a reunir la Comisión Política porque el mismo acuerdo de la semana pasada planteaba que este era un acuerdo provisional, que no hay ningún elemento de inconstitucionalidad porque se estaba reformando la ley de la Corte de Cuentas en forma transitoria y solo para poder avalar el trámite ese del convenio entre estas dos instituciones que permitieran seguir el trámite de proceso de colocación de los 550. Eso era y ahí mismo había un compromiso de que en esta semana, a más tardar, debería de elegirse las representaciones en la Corte de Cuentas, que se ha venido retrasando justamente porque Arena siempre ha sostenido que no está listo.
Diputado Mata, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque troquemos otros aspectos. Por ejemplo, ha estado en debate el tema de si se puede devolver el presupuesto general del Estado en la discusión parlamentaria al Consejo de Ministros. ¿Es esto posible? ¿Y cuál es su posicionamiento al respecto? Tenemos que hacer una pausa, pero antes quiero recordarle que recarga $15 y llévate gratis un chompipollo, navegación, WhatsApp y minutos a todas las redes, porque Movistar lo elige todo. Permítanos una pausa, regresamos en instantes. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de Informa TVX, martes 22 de noviembre, y me acompaña el diputado Rolando Mata del grupo parlamentario del FMLN, y el tema que estamos desarrollando en esta oportunidad es la discusión del presupuesto general del Estado 2017. Retomando entonces la entrevista, diputado Mata, hay un aspecto que me llama la atención. Se ha discutido, o por lo menos en declaraciones ante los medios de comunicación, diputados de Arena y diputados de Gana mencionan el favor o la posibilidad de que se pueda devolver el presupuesto general del Estado al Consejo de Ministros. ¿Es esto posible, diputado Mata? Mire, según la Constitución hay un plazo perentorio y fatal que tiene el órgano ejecutivo a través del presidente, a través del Ministerio de Hacienda para presentar el presupuesto. Y ese plazo se vence el 30 de septiembre de cada año. Sí. Y el Ejecutivo cumplió. En ninguna parte de la Constitución se autoriza al órgano ejecutivo, ni mucho menos al legislativo, en devolver el presupuesto. Hay que cumplir la Constitución y sobre el presupuesto ya presentado es que hay que discutir. Incluso la Asamblea no puede incrementar ni un centavo al presupuesto, a las estimaciones de los ingresos que el Ejecutivo ha planteado. Esa es otra limitante que tienen y eso lo sabe perfectamente toda la gente de Arena. Hay bueno, yo no los veo como ignorantes ni creo que no sean inteligentes. Y ellos tienen amplia experiencia de administración en el Ejecutivo, son 20 años que estuvieron al frente de eso y saben perfectamente que el planteamiento que hacen de devolverlo no es posible hacerlo. Lo que sí es posible es discutir el presupuesto, hacerle modificaciones a la baja, y una vez aprobado se pueden hacer modificaciones a partir incluso del 1 de enero si lo consideran pertinente, pero regresarlo no es posible hacerlo. De tal manera que este es un argumento que lo usan de argucia para entretener esa apuesta que yo mencionaba, que para ellos ojalá no se aprobara el presupuesto, porque desestabiliza todos los planes gubernamentales y va a poner en zozobra. Por ejemplo, ellos hacen este cálculo. Como ellos hoy están defendiendo la petición de que se dé el escalafón completo del Ministerio de Salud, entonces al no aprobar el presupuesto no se puede hacer ese incremento que se ha ofrecido a 8 de cada 10 del personal del Ministerio de Salud. No se le podría dar ese incremento que está planteado. Entonces estaría esa zozobra, esa alimentación de toma de calles, de paralizar los servicios de salud sin ninguna justificación. Pero ellos le están apostando a eso. Le están apostando también a que no haya la posibilidad de resolver el tema del impago. El impago para el público en general no es lo mismo retrasarse los desembolsos que el Ministerio de Hacienda tenga y deba de hacer a cada una de las instituciones e incluso a los proveedores, el pago a los proveedores del Estado. Ese no es el impago. El impago es el incumplimiento que se da a los empréstitos adquiridos, ya sean nacionales o internacionales que el Estado tenga. Y eso genera incertidumbre en los mercados y tiene muchas complicaciones en el mercado financiero, bancario y por supuesto en la economía del país. Vea que todo se vuelve negativo para el país.
el riesgo país se vuelve, digamos, más caro para adquirir financiamiento. Y a eso le están apostando. Entonces, esta discusión de mentirosa que le llamo yo, porque son los mismos argumentos que vienen planteando desde hace 5 años. Y cada año les va dando en la cara que no era cierto, que hay de financiamiento, pero no porque sea problema presupuestario, sino que es problema del desempeño de la economía. Por ejemplo, hoy son cerca, bueno, voy a manejar números redondos, son cerca de 200 millones que va a dejar de percibir el Estado de las estimaciones que planteó de tener de ingresos en este año. ¿A qué se debe de eso? Uno, a que bajó el costo del petróleo. Hoy empezó a subir, pero al finales del año pasado y todo este año se redujo el costo del combustible y eso obviamente redujo el IVA que debería de adquirirse en una buena cantidad. También otro aspecto que no permite alcanzar las metas estimadas es que para este año, después de haber sido aprobado el presupuesto, que está en vigencia actual, hubo una disposición de la Asamblea Legislativa en la cual el débito, no es débito, sino que las retenciones que se hacen al IVA a los exportadores, hoy de cada uno de ellos se lo descuenta antes de entregar al Ministerio de Hacienda. Ahí hay otra cantidad, que son como 87 millones, que ya no ingresaron. Entonces, pero eso es del desempeño de la economía. No es que esté mal el presupuesto como tal. Y ellos lo vienen repitiendo año con año como parte de una mala planificación. Los déficits fiscales, justamente lo que nos están diciendo es que hay obligaciones que cubrir y que no alcanzan los ingresos. Y eso ha sido continuo y es parte de una dinámica de las finanzas públicas. O sea, no es el problema de que haya mal el presupuesto o esté desfinanciado per se. Ellos alegan, en el caso de las argumentaciones de los diputados del Partido Arena, en que los ingresos están sobreestimados y se subestiman algunos gastos. Es decir, se sobreestima de que va a tener más ingresos de lo que realmente tiene el Estado y otra es que ahí no se han incorporado algunos gastos. Y particularmente que la dinámica del presupuesto que presentó el Ministerio de Hacienda no está acorde a la Ley de Responsabilidad Fiscal. ¿Qué piensa usted de esa idea? Mire, bueno, primero, la Ley de Responsabilidad Fiscal que se ha aprobado después de que el presupuesto ha sido presentado, obviamente debe de tener sus ajustes en el desarrollo de su ejecución. Pero la Ley de Responsabilidad Fiscal le da los parámetros a conseguir en 3 años para la consolidación fiscal y luego los 7 años para la estabilidad de las finanzas públicas. Es decir, estamos hablando de un marco de 10 años. No pueden decir de que los parámetros que hoy lleva, por ejemplo, el ajuste de reducción de bienes y servicios, que ellos en principio han pedido el 10%, pero el presupuesto de este 2017 lleva el 17%. Estamos hablando de más de 57 millones, ¿verdad? Que ya va incorporado ese gasto. También se va a ajustar, se va a congelar todas la creación de plazas, ¿verdad? Solo las indispensables que están para el área de educación, el área de la seguridad pública y el área de salud, porque es obvio que en esto están incrementando los servicios. Y para mejorar y eficientar los servicios siempre se necesita. Pero al mismo tiempo, bueno, quizás esto va a ser una premisa, Carlos. Voy a estar de bocón. El presidente sí está pensando en ajustar y buscar dos aspectos. Uno, aquellos salarios altos, ¿verdad?, que no deberían, algunos consideramos que no deberían de haber en el espectro
del Estado salarios más altos que el presidente. Sí. Sin embargo, hay. Entonces, una de las cosas que el presidente está revisando, yo creo que va a ajustar ahí. En las autónomas particularmente. En las autónomas particularmente. Y también está haciendo una revisión de aquellas plazas que por efecto de la reforma que justamente Arena impulsó el 2009, donde se reformó la ley del servicio civil, en la cual le da estabilidad a cientos y cientos de contratos que en el correr de los años se ha ido demostrando que era, como dice la gente, mara cobra de la gente de Arena. Entonces todavía hay ahí una grasita que hay que revisar. Y al mismo tiempo, algunos consideramos que por lo menos en el caso del Estado, debería de aquel personal que tiene años y años y hasta tiene su pensión, debía de darle espacio a las nuevas generaciones y refrescar la fuerza laboral estatal. Por supuesto que está el compromiso de revisar el caso del escalafón del Ministerio de Salud, principalmente, que está desarrollado sobre un principio de la privatización de la salud. ¿En qué consistía? De que como se iba a privatizar todo, entonces el profesional, el facultativo, iba a tener espacio de estar en la empresa privada, estar en su consultorio y también la principal fuente de financiamiento es vender los servicios al Estado. Entonces idearon ese escalafón tan inequitativo, tan desproporcional e insostenible que cada año le viene aumentando, de tal manera que hoy hay profesionales que tienen, voy a decir la media, de $6.500 mensuales, ¿vea? Luego van al hospital privado y luego a su consultorio y están felices de la vida. ¿Vea? Eso es lo que se ha planteado y el Fondo Monetario Internacional ha dicho, miren, esto realmente es una sangría al Estado que deben de revisarlo y todos están de acuerdo de eso. Pero Arena boicoteó ese acuerdo en que ya habían llegado todos los gremios del Ministerio de Salud con las autoridades en que para este año solo iba a ser a cubrir el 82-85% y se asignan 10 millones y el resto de 18 millones, que sería para menos del 15% del personal, debería de hacerse la reforma que permitiera que todos se equilibraran en los incrementos y que sea no cada año, sino que otro tramo diferente. Tengo que cerrar la entrevista, diputado Mata, pero recapitulando, por lo que usted menciona, el presidente de la República entonces está valorando hacer ajustes en la administración pública, particularmente en tema salarial. ¿No se ha considerado una fecha o un momento para hacer este tipo de anuncios? Considerando que ha existido esa presión, solo me quedan un minuto, diputado, pero solo para tener esa idea, ¿se está considerando algún periodo de tiempo específico o medidas concretas a través de un decreto ejecutivo en donde se hagan estos cambios en la administración pública, sobre todo en el tema de los salarios? Bueno, el presidente con su metodología de diálogo, de búsqueda de consenso, de concertación de las decisiones, espera que en el proceso mismo de la ejecución del presupuesto del 2017 se vayan haciendo esos ajustes que permita también enmarcarse en las nuevas disposiciones de la ley de responsabilidad fiscal, como también atender el problema de la deuda y fundamentalmente de las pensiones. Perfecto. Gracias, diputado Mata, por habernos acompañado este martes, en donde hablamos un poco del presupuesto general del Estado 2017. Permítanos una pausa. Regresamos en instantes en Informa TVX.